Muy buenas, soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a World Media Podcast. Nuevo capítulo para disfrutar del mundo de la música, para hacerlo con Jaime Ojeda. Un buen amigo y ya sabes, una persona que sabe de lo que habla, que le gusta la música y que lleva toda la vida disfrutando de ella. Y eso lo demuestra en cada capítulo, en cada historia que nos trae a World Media en este formato de Music Cast, como en el capítulo en el día de hoy. Porque vamos a profundizar en quién fue John Peel, un hombre que fallecía en el año 2004, pero como disc jockey, como locutor de radio y como productor. Y base para que grandes artistas en Reino Unido tuvieran éxito, tiene una gran historia detrás que Jaime Ojeda, como es habitual, nos cuenta en World Media. Tiempo para hablar, como es habitual, de música y de buena música con Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, ya preparados para contar otra historia del mundo de la música y hoy, como siempre, esperamos con un tema que interesa a los oyentes y la verdad con un personaje muy especial cuya figura pasaremos a describir y a contar en los próximos minutos y esperamos que sea del agrado de los oyentes. Sí, porque además hablamos de artistas conocidos, pero de artistas igual de importantes, pero menos conocidos para el público en general. Sí, y además, José Luis, en el mundo de la música, pues bueno, digamos que intervienen una cantidad de elementos, de figuras que son indispensables. Quizás hoy en día, pero no, yo diría que sigue siendo tan indispensable como siempre, ¿no? Lo que pasa es que digamos que el actual panorama del mundo de la música, tanto a nivel de oyente como de industria, está cambiando a pasos agigantados y eso lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Con todas las plataformas digitales, con todas las plataformas de escucha de música a la carta, pero yo creo que la labor de los locutores y de los DJs sigue siendo importante y es algo de lo que yo cada vez escucho más debate, ¿no? Y yo creo que habrá como una especie de ciclo en el que igual ahora la figura del locutor o del DJ musical pues digamos que ha perdido un poco de peso, pero yo creo que digamos que es un transitorio hacia luego un resurgimiento de nuevo, porque al final la gente se dará cuenta de que necesitas a alguien que te esté contando historias interesantes, alguien que te descubra grupos, alguien que te cuente esa curiosidad, que te desglose la vida, en definitiva, que te ofrezca una dimensión más allá de lo que estás escuchando y por qué lo que estás escuchando interesa hacerlo y es importante. Y esa es la figura, precisamente, que traemos hoy, una de las más destacadas y que seguramente aquí en España es poco conocido porque él es británico y bueno, aquí en España pues yo creo que es desconocido, pero es uno de los DJs, de los locutores más importantes de la historia de la música y que en estos días, José Luis, habría cumplido 82 años, solo que falleció en el año 2004 de un infarto mientras visitaba Cusco, en Perú, de un infarto de miocardio y bueno, falleció en el 2004. En estos días, como digo, estaría cumpliendo 82 años y hablamos de John Peel, que es uno de los DJs más importantes de todos los tiempos y que ahora, además, su trabajo casi como una labor de arqueología, sale a la luz y lo vamos a contar porque realmente es increíble, porque sus sesiones para la British Broadcast Communication, más conocido como la BBC o la BBC, pues bueno, sus sesiones, que son famosísimas, pues ahora están, digamos, reunidas y son fácilmente localizables y escuchables y vamos a contar dónde se pueden escuchar y para el deleite de los que quieran escuchar quizás parte más importante de la historia de la radio musical. Sí, porque este hombre, si no me equivoco, estuvo en medio de gente legendaria como Bowie, Elvis Costello, The Cure o Nirvana, ¿no? Entre otros. Sí, exactamente. Él nació en el año 39 y bueno, su nombre real es John Robert Ravencroft. Lo que pasa es que, bueno, a él le encantaba
la serie Los Vengadores y bueno, y cogió, digamos, el apellido, el first name, ¿no?, que dicen los ingleses, de una de las protagonistas de la serie y se puso el Pil, para, digamos, para molar, como en aquella época molaban los Vengadores, los 60, y se puso, pues, como nombre artístico John Peel, y lo que dice, pues es tal cual, es un señor bueno, que tiene frases realmente que dan a entender cuál era su propósito, y una de sus frases era que quería descubrir, que quería siempre ir más allá y encontrar algo que nunca se hubiese puesto en la radio. Y a fe que lo hizo, porque este DJ, presentador de radio y periodista musical, se convirtió en una de las personas más influyentes para la industria musical del Reino Unido. Y digamos que eso es decir muchísimo, porque estamos hablando yo creo que junto con el norteamericano, seguro, y a partir de los 70 y 80 también el mercado japonés, en los 3 mercados musicales más importantes del planeta, pero yo creo que por creatividad y por mitología, el mercado británico de la música, sin duda alguna, es el más importante. ¿Y su trabajo cuál era, José Luis? Pues era descubrir artistas, seleccionar artistas, que luego, mira por dónde, buen ojo tendría, han marcado un punto y aparte en la historia de la música. Y bueno, pues digamos que John Peel se especializó en eso, ¿no? En lograr encontrar artistas y después incluso, no solo eso, sino lanzar sus carreras, porque los artistas iban a su programa y tocaban allí en directo y bueno, pues la verdad que era un auténtico, vamos, descubridor durante décadas de un montón de bandas que le enviaban sus maquetas. José Luis, comentarte que él en su época top, en su época de apogeo, podía recibir más de 2.000 maquetas semanales. Tú imagínate, bueno, la de horas que le tenía que dedicar él y su equipo a escuchar todas estas maquetas, a seleccionarlas para después darle salida, ¿no? Y después el olfato que tenía, bueno, ese olfato y esa filosofía de encontrar música que nunca se haya escuchado, le llevó a descubrir y a impulsar carreras como la de David Bowie, o por ejemplo la de The Clash, o Siouxsie and the Banshees, o por ejemplo a los Smiths, a Joy Division, a Blur, a Pulp. Es decir, estamos hablando de una figura, vamos, súper importante, porque, bueno, él hizo, por ejemplo, que sellos como el sello Virgin firmara a grupos que él descubrió y apadrinó, como por ejemplo Tangerine Dream, un grupo que es poco conocido, pero que al firmar por Virgin, pues hizo ver al sello que la música electrónica podía ser, aparte de algo en aquella época, a finales de los 70, algo muy raro, pues también podía ser un negocio. Y entonces Virgin se interesó por otros grupos, como fueron Maniobras Orquestales en la Oscuridad, como por ejemplo The Human League, y entonces, bueno, pues Virgin le abrió el camino a todos esos grupos, y fíjate la importancia, ¿no? Lo que lleva un locutor o un DJ, descubrir un grupo, por sus buenas relaciones con un sello discográfico, presentárselo, que ese sello discográfico firme a ese grupo, en esta ocasión a Tangerine Dream, y que después eso le abra las puertas, nada más y nada menos que a un estilo que a día de hoy sigue siendo fundamental, como es el pop electrónico, ¿no? El tecnopop, que tanto ha marcado la vida de los que nacimos a finales de los 60 y que nos pilló con 12 años, 13 años, en pleno apogeo, y bueno, pues marcar nuestras vidas a nivel musical. Pero no solo se contentó con este género, también fue uno de los primeros en ponerle atención al reggae y al punk. Y bueno, y en los 90 pues se atrevió incluso a sacar a la luz pues géneros como el drum and bass o el hip hop. Y bueno, y después ya tocó, por ejemplo, tecno alemán o el post rock o la world music. Es decir, que este hombre yo creo que no estaba nunca contento y que siempre quería ofrecer algo que no se escuchara. Su misión en esta vida fue descubrir música y hacérnosla conocer, ¿no? Llevarla a través de las ondas
y por eso pues hay más de 1000 sesiones ya disponibles que son una auténtica gozada. Si lo que queremos es descubrir nueva música y seguir la historia de la música, pues a través de sus sesiones lo vamos a lograr. Y es que, fíjate, él, por ejemplo, está reconocido como uno de los pioneros de los impulsores de la psicodelia de los 60. Y nada más y nada menos que con su labor, pues fue el privilegiado en tener la primera edición, el primer ejemplar del disco del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Y fue él quien lo estrenó a nivel mundial. Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Estamos hablando de que tú seas el que estrena a nivel mundial un disco de los Beatles. Yo creo que deja entrever, José Luis, el tamaño, la dimensión de la figura de la que estamos hablando. Entonces se puede decir, Jaime, que era como un ojeador de fútbol, pero musical, ¿no? Observaba diferentes mercados, artistas, grupos, y los hacía suyos si consideraba que eran buenos, porque de todas esas maquetas que le llegaban, habría seguramente descartado muchísimas, pero de las buenas se hacía cargo y las promocionaba. Sí, sí, exactamente, algo así, como ese, lo has clavado, ¿no? Como ese ojeador que está constantemente viendo a jóvenes y tiene ese ojo clínico bueno, que sabe entrever dónde hay talento, en este caso musical, en este caso con esta figura de este creador de Liverpool, que curiosamente, además, José Luis, sus primeros pasos como profesional, como disc jockey, fue en Estados Unidos. Él se fue a Estados Unidos, allí es donde primero confiaron en él, y curiosamente hay un fenómeno musical que se estudia incluso en las universidades y que se llama lo que los americanos llamaron la British Invasion, la invasión británica. Y es que durante muchos años el mercado del disco de la música norteamericana estaba cerradísimo y digamos que en las listas de éxito, sobre todo en la Billboard, la lista oficial norteamericana, pues no entraban grupos ingleses. Pero con John Peel, pues él fue el que abrió la puerta a este fenómeno, que ya te digo, es un fenómeno muy conocido en el mundo de la música, que se llama eso, la invasión británica, y fue él, como buen británico de Liverpool, el que empezó a llevar bajo su brazo música británica a Estados Unidos, y con sus programas la empezó a introducir. Entonces, bueno, una vez que ya tuvo experiencia en el mercado norteamericano del mundo de la radio, pues se marcha de regreso a su país y se une al personal, digamos, a la plantilla de una radio que se llamaba Radio London, que era, y de esto hay una película impresionante, que es una famosa emisora pirata que estaba en un barco y que se movía por las costas británicas para eludir a la ley británica de emisión de radio. Porque, claro, una radio legal en Londres costaba muchísimo dinero, ¿no? Y esta gente de Radio London pues tenía muchísimas ganas de hacer una buena radio, pero no tenía el dinero suficiente. Entonces, bueno, decidieron montar un equipo de emisor y los estudios en un barco y crearon Radio London, que acabó convirtiéndose en BBC Radio One después de que el gobierno decidiera legalizar las radios piratas de mayor repercusión. Así que estamos hablando, así como quien no quiere la cosa, que John Peel, casi sin quererlo, fue fundador de BBC Radio One. José Luis, seguimos tirando del hilo y esto es una historia apasionante. Yo creo que poco tardará, y eso sí que no lo he investigado, en que este hombre tenga una película o una serie de televisión, porque yo creo que realmente se la merece. Hombre, ya con lo que has contado, Jaime, de una persona que tiene que montarse una radio de manera ilegal, que tiene que estar trasladándose para que no lo pillen, y luego ya acaba y desemboca toda esta historia en la BBC, creo que, como dices tú, me están tardando en hacer la película, la serie y no sé qué más, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que hasta que llegue esa idea, que tengo que investigar a ver si hay algo documental, seguro que hay, porque he visto alguno que otro, pero yo creo que sería bonito no sé, que un Netflix, que un Apple Plus, que TV, que está sacando ahora muchos documentales, y hemos hablado de ellos, musicales, pues
digamos que además me gustaría que fuera no un documental al uso, sino una serie, ¿no? Que un poco le pusiera ese formato de serie y bueno, que hiciera un casting con actores y demás. Y me gustaría que lo llevaran de esa forma, no tanto con metraje original, ¿no? Y la verdad que me apetecería muchísimo y como digo, mientras llega esa idea, si la llevan a la realidad, que me encantaría, pues nos tenemos que contentar, que yo creo que más que contentarnos es que tenemos que estar súper contentos de que entre las más de 4.000 sesiones que realizó para la BBC Radio One como fundador de la Radio One y como digamos, además formar parte de esa primera camada de locutores, que además siempre se distinguió porque, claro, cuando se hizo grande la BBC Radio One, enseguida intentaron, digamos, ponerle unos patrones, ¿no? Ponerle unas etiquetas. Y él siempre, gracias a su talento, a su determinación y a su inmensa credibilidad ganada a pulso por todo lo que había hecho y el apoyo que tenía de artistas como, bueno, pues eso, como los Beatles, David Bowie y toda esta gente, pues él siempre pudo hacer casi lo que quiso y realizó pues eso, 4.000 sesiones, de las cuales un bloguero llamado Dave Strickson, como si fuese un arqueólogo moderno, ha catalogado pues cerca de 1.000 sesiones. Y bueno, pues ahí vamos a poder tener realmente sesiones increíbles en la que vamos a poder descubrir pues folk, psicodelia, glam, punk, reggae, música electrónica, post-rock, psicodelia, canciones de autor. Es decir, que vamos a tener bueno, una auténtica historia ilustrada del mundo de la música, y yo creo que bueno, que sin duda alguna nos llevará a un viaje impresionante al mundo de John Peel, que por cierto es caballero oficial de la Orden del Imperio Británico, fue nombrado Ser por la reina por su labor, que bueno, en la que sin duda alguna ha sido un auténtico puntal, y que sin su labor pues hoy no sería lo mismo la radio ni la música. Y fíjate qué importante, ¿no? Su labor. Bueno, viendo el listado de sesiones de ese trabajo de arqueología musical, que la verdad hay que agradecerle Sí, a esta persona que se ha encargado de recopilarlas, veo artistas la como verdad que por sí. ejemplo New Order, Morrissey, China Crisis, bueno, una barbaridad. O sea, todo lo que vas viendo aquí y lo que no conoces, Pet Shop Boys y demás, bueno, te pone ya de manifiesto y en la piel de lo que vivía y a la gente a la que dio salida o a la gente a la que pudo promocionar, ¿no? Incluso se ve Queen en el año 1973 con algunas sesiones. O sea que aquí hay caviar de lo que, bueno, se puede extraer de estas sesiones de John Peel. Sí, la verdad que, ya te digo, es un tesoro musical. Uh-huh. La verdad que es impresionante. Y además, que no se me olvide, lo tenía apuntado por aquí, mira, menos mal que lo vi, que además antes de este proyecto que estamos contando ahora, y además que lo hemos traído porque en estos días cumpliría 82 años John Peel, casi también para celebrar su onomástica. Además hay otro proyecto muy interesante, y es que la propia BBC, con permiso de su mujer, de su viuda, se desplazó hasta su casa y ha digitalizado su colección de discos. Y entonces es muy interesante porque es una web en la que nos aparece su salón, el salón de su casa, Uh-huh. fotografiado, Sí. y todos los discos, digamos, el lomo de los vinilos. Tú, cuando te mueves con el ratón, se amplía y puedes ver la ficha de cada uno de los vinilos, y Uf. después, o bien esa música, si tienen permiso, está digitalizada, o bien están enlazadas a los vídeos de YouTube de los discos que él tiene. Y entonces es como si estuviésemos en su casa y pudiésemos ir cogiendo los vinilos y viendo su colección. Me parece realmente increíble. Y bueno, podemos encontrarla buscando John Peel Music Collection en Google, y ahí nos aparecerá esa web en la que podemos acceder, digamos, al salón de su casa, a su tremendo armario, bueno, no es un armario, es un mueble impresionante en el que tiene parte de su colección, porque después en algunos documentales he podido ver cómo su viuda básicamente ya no sabía dónde poner, o sea, no había espacio, ¿no? Entonces, Mm.
contrató después otros lugares donde donde dejar toda la colección de discos que tú imagínate. Bueno, pues yo creo que eso tiene que formar parte de, no sé, de la UNESCO, ¿no? Porque claro. es un legado realmente increíble. Y ahora, bueno, pues nos llega la labor de este bloguero, de David Strickson, que ha realizado ese trabajo que yo lo catalogo más de arqueología musical, ¿no? De Sí. recopilar todas estas 1000 sesiones para que podamos acceder a ellas. Y bueno, decirte que algunas de esas sesiones, por cierto, están ya o sea, se pueden encontrar en discos, en vinilo, porque él lanzó su propio sello discográfico que se llama Strange Fruit Records, y en la que él editaba sus sesiones para que no se perdieran, todavía lejos de esos tiempos de ahora que tenemos internet. Y John Peel, pues bueno, pues queriendo resguardarlas de alguna forma, porque ya se sabe que José Luis, esas cintas Revox las carga el diablo y desaparecen o se Sí, estropean, sí. o bueno, no, se quedan escondidas en cajones porque son muy difíciles de almacenar, de catalogar. Pues él, las sesiones que creía conveniente, las editaba en EPs, en Extended Plays, a través de su sello Strange Fruit Records. Me parece ver, Jaime, a la mujer cada vez que llegaba John a casa. John, ¿otro disco? ¿Pero otro disco? O sea, Tú, claro, ¿dónde lo pongo? claro, es que tú imagínate que este hombre recibía 2000 maquetas Claro, sí, a la sí. semana. Tremendo. Y de vinilos, bueno, pues tú imagínate, ¿no? La verdad que yo creo que al final es un problema, ¿no? O sea, es un Sí, problema de espacio. Claro, para sí. él no, porque él está en su salsa y él está, vamos, disfrutando a lo grande. Pero lo que es el espacio físico sí que tiene que haber agobiado a su mujer. Y yo creo que él, como estaba en su mundo, pues venga, más madera, esto es la guerra, ¿no? Que dirían los hermanos Marx. Y lo que, Pero, vamos, impresionante. y lo que quedaría por ver, Jaime, es cuántos de esos discos están firmados a todos aquellos que le dio oportunidad, ¿no? De poder salir adelante, porque supongo que eso sería el regalo básico y mínimo, ¿no? De alguien que te dio el empujoncito y que gracias a ti se convirtió en una gran estrella o en un gran grupo. Sí, bueno, tú imagínate, bueno, la de grupos y la de artistas que le deben su vida, su éxito, ¿no? Sí. A John Peel con su trabajo y la forma en la que además daba a conocer el trabajo. Porque además John Peel en Estados Unidos ya se labró una gran reputación y allí, por cierto, se convirtió en un especialista en los Beatles. Y bueno, y cuando volvió al Reino Unido, pues ya vino con una aureola realmente increíble y allí debutó, como comentamos, en esa radio ilegal que luego se transformó en la BBC. Y bueno, y empezó con un programa que se llamaba Top Gear, que era un programa dominical que se emitía después del mediodía. Y al principio las autoridades lo miraban con desconfianza porque llegaba con una forma rompedora de hacer música y además con géneros que estaban prácticamente prohibidos, como era el punk rock que no gustaba y no se quería que se pusieran. Pero es que él contaba con tal prestigio y tal apoyo de los artistas y de la industria que a las autoridades de la radio les fue imposible, y gracias, tenemos que dar las gracias a que las autoridades les fuera imposible evitar la labor de una nueva era en la radiodifusión y de este excelente musicalizador de radios que fue John Peel y que ha hecho historia que ha roto moldes y que nos deja un legado realmente impresionante y desde aquí la verdad que lo hemos querido contar. Bueno, Jaime, para acabar, se puede decir que John Peel era el creador de tendencias, ¿no? De lo que ahora tenemos como redes sociales, que se vuelve tendencia o se vuelve viral, él conseguía que un disco se pudiera vender, se volviera viral sin las redes sociales y sin las herramientas que tenemos en el día de hoy. Seguro, seguro. La verdad que bueno, imagínate, ¿no? Como una figura como tú dices, ¿no? Con medios limitados, porque realmente, bueno, pues su único medio de difusión era la radio, ¿no? Y luego los discos en esas sesiones.
pero vamos, él también, digamos que tenía clarísimo que bueno, que por las leyes en aquella época y por los impuestos que había que pagar también, pues las radios no podían poner mucha música grabada y él dijo, bueno, pues traemos a los grupos. Y entonces él se dedicó a descubrir a grupos y a llevarlos a su programa y el resto ya es historia y la verdad que como siempre intentamos con cada uno de los episodios de este podcast, es descubrir historias interesantes, pero en esta ocasión no solo creo que estamos poniéndole luz y foco a una historia y a una figura mítica e interesantísima, sino que además, en esta ocasión, José Luis, sí que dejamos entretenimiento de rato, para rato, mejor dicho, porque son nada más y nada menos que 1000 sesiones las que podremos escuchar y ver, y que están catalogadas y realmente, bueno, pues ahí hay para horas y horas, días y días, meses y meses de entretenimiento y de que se nos haga la boca agua para descubrir, vamos, música, además hacernos casi como unos expertos, porque vamos a poderle seguir en la pista a la historia musical de todos estos géneros y con una figura que nos asegura una selección única como es John Peel. Pues Jaime, en las notas del podcast publicaré el contenido, ese enlace de las sesiones donde vamos a poder encontrar pues ese trabajo de arqueología de David Strickson, como decíamos, y que pueda la persona que nos está escuchando acceder a ellas para disfrutarla. La verdad que me ha encantado conocer a John Peel, yo no lo conocía y gracias a ti pues ya sé quién es, quién fue y todo lo que hizo por la música. Pues sí, la verdad que da gusto, ¿no?, descubrir a estas figuras y quizás, José Luis, algo que me gusta de la figura de John Peel es que, como digamos que él no quiso ser nunca una estrella más del mundillo del rock and roll, ¿no? O sea, él hacía lo que quería, lo que le gustaba y no se puso más marketing del que podría tener, no sé qué pasaría a día de hoy, José Luis, si lo pillara a día de hoy, ¿no? Bueno, digamos con el interés que hay de poner en el foco a gente así, a gente diferente. No sé si se hubiese resistido, pero vamos, el hecho es que John Peel es un indispensable de todos los amantes del mundo de la música, un indispensable de todos los que amamos la radio, una figura indiscutible, una figura a seguir. Él marcó el camino y eso también nos gusta mucho de John Peel, ¿no? Una figura que pasa a veces por debajo del radar, pero que es fundamental y que cuando lo descubres, bueno, pues te descubre todo un mundo porque ha estado ahí, ¿no? Como en segundo plano, pero sin él la música hoy en día no sería lo que es. Sin duda, bueno. Y sin Jaime Ojeda estos podcasts no serían lo que son una auténtica maravilla y súper interesantes. Así que Jaime, te emplazo a seguir pues con estas historias y nos encontramos en el siguiente capítulo de World Media, donde ahondaremos sobre la vida y obra y contenido de otro artista o de otro grupo o de otra historia que nos quieras traer, que, insisto, son una pasada. Bueno, pues nosotros, como siempre, encantados de esa labor de investigación y después de traer, bueno, pues podcasts, pues historias que interesen y que descubran cosas nuevas y que, bueno, que entretengan, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que un podcast es eso, ¿no? Es un ratito de entretenimiento, de interés y, oye, que te lo pones yendo al trabajo por la mañana o volviendo o si sales a correr, pues que se te haga mucho más ameno eso que tienes que hacer y digamos que el mayor propósito es entretener un ratito y a la vez contar historias interesantes y para eso pues estamos encantados de poner nuestro pequeño granito de arena y que bueno, que sigan interesando estas noticias y aquí estaremos para seguirlas contando. Bueno, pues Jaime, como siempre, un placer escucharte, cuídate mucho y, como siempre te digo, que tu podcast te acompañe. Gracias, José Luis, igualmente para todos, cuídense mucho y hasta un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego, chao. Y ahora que ya sabes quién es John Peel, te invito a que escuches el resto de podcasts con Jaime Ojeda. Los encontrarás con esa carátula, con su imagen, y verás que no te defrauda. Si te gusta la música, te gustarán estos podcasts que te ofrecemos en World Media. Además de otros contenidos también sobre cine, series y otros temas que seguro te acaban interesando.
Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales como World Media Spain, en nuestra página web como www.worldmedia.es, y a mí tan solo me queda darte las gracias. Soy José Luis Martín y que tu podcast te acompañe.